Buenas tardes tengan todos y todas ustedes, bienvenidos a una edición más de su programa Lo que importa en psicoterapia, hoy martes 23 de julio del año 2019, y se encuentra conmigo el doctor Fernando Aguirre Covarrubias, que déjenme decirles que es un profesionista extraordinariamente extraño, y les voy a decir por qué. Poco común es la palabra correcta, porque él es un médico internista, es médico psiquiatra, y aparte de todo, el doctor Fernando Aguirre tiene conocimientos de psicoterapia y de terapia sistémica. Entonces imagínense este profesionista con el que podemos contar para la atención de las situaciones de intento suicida y homicida. Tenemos un programa muy interesante preparado el día de hoy, muy concreto para todos y todas ustedes. Fernando, muchísimas gracias, de veras. Estamos muy agradecidos de que el día de hoy podamos contar con tu presencia para hablar de este tema que es súper importante, porque nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, dependemos enteramente del conocimiento de profesionistas tan preparados como tú para poderle dar una buena atención a las situaciones de intentos suicidas y homicidas, y que definitivamente nos permiten a los psicoterapeutas salvar vidas poniendo a las personas en tus manos. Muchas gracias. Al contrario, estoy muy agradecido de esta oportunidad de convivir con ustedes. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nosotros tendríamos para ti, y si ustedes también tienen alguna otra pregunta para el doctor Fernando, dense chance de hacérselas, porque algo de lo que vamos a estar hablando mucho el día de hoy es que es mejor equivocarse, ¿no? O sea, es mejor equivocarse refiriendo a un paciente con el médico psiquiatra que no hacerlo, ¿no? Que me recuerda mucho esta perspectiva del Mental Research Institute, de la terapia centrada en el problema, que dice que es mejor cometer el error de ir demasiado despacio que demasiado rápido. Entonces, Fer, otra vez muchas gracias, pero cuéntanos, en primer lugar tú me hablabas de que es muy importante la labor del psicólogo, y me mencionas también en los médicos generales, en la atención de las situaciones de intento suicida y homicida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué somos importantes? Sí, mira, lo que nosotros hemos visto después de ver qué tipo de ayudas buscan los pacientes en estas situaciones, es que a los primeros a quienes recurren son justamente a ustedes, ¿no? Buscan a los médicos generales, buscan a los psicólogos, y posteriormente incluso buscan a otras personas pues alternativas como brujos, chamanes, sacerdotes. Ajá. Y en tercera instancia a la psiquiatría. Entonces, dado que ustedes son el primer contacto con el paciente, evidentemente van a tener muchísimo más conocimiento de la situación y van a estar pues mejor preparados para advertir circunstancias de riesgo. Ajá. ¿Qué cosas crees que ven las personas que están viviendo? Habitualmente son los familiares, ¿no? Porque es muy difícil que una persona que está atravesando por una situación de querer atentar en contra de su vida o querer atentar en contra de la vida de otra persona llame para pedir ayuda. Entonces aquí mi pregunta sería como, ¿qué cosas crees que ven las personas en los psicólogos y en los médicos generales y en todo este tipo de profesionistas como para hacer el primer contacto? Creo que es justamente esta capacidad de escucha que tienen, ¿no? Al final, una persona es capaz de reconocer que tiene un problema. Incluso una persona que tiene un trastorno psicótico, al inicio de la enfermedad, mantiene áreas libres de enfermedad que le permite hacer este reconocimiento. Saber que algo va mal, solicitar ayuda y poder hablar de esta circunstancia, al inicio puede contener mucho al paciente, solamente con la escucha, ¿no? Con la escucha. Entonces, sabemos escuchar, somos el primer contacto. A mí se me ocurre también agregar que podemos, a lo mejor por medio de las preguntas, ¿no? Por medio de la organización de la información, generar por ahí algún otro tipo de perspectiva con respecto de esta situación desafortunada de terminar con tu vida o de riesgo, ¿no? De querer terminar con la vida de otra persona.
Pero nuestra atención, ojo, no se puede quedar nunca allí. Para poder atender a personas que han hecho una verbalización explícita de querer atentar en contra de su vida, o de querer atentar en contra de la vida de alguien, o presentar ideas acerca de atentar en contra de su vida o de la vida de alguien, o que incluso ya lo realizaron, ¿no? Déjame, corrígeme, dentro de los 6 últimos meses. Es necesaria, indispensable la participación de un médico psiquiatra. No son pacientes que nosotros vamos a atender solitos, solitas. Necesitamos de un médico psiquiatra. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué necesitamos los psicólogos de un médico psiquiatra? Creo que lo primero que tenemos que entender, psicólogos y psiquiatras, es que formamos parte de un equipo. La manera como en la universidad, en los estudios posttécnicos, nos preparan es diferente, la de uno y la de otro. Entonces, creo que nosotros tenemos un mayor entrenamiento a la hora de poder hacer una valoración. E incluso en este momento, el hecho de que el usuario, de que el paciente no tenga tanta confianza con nosotros, nos permite valorar otras cosas que pudieran pasar inadvertidas, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender todos que formamos parte de un equipo y que hay un bien mayor que el individual, que es el paciente. Y por ejemplo, regresando a la pregunta, ¿por qué tú como psicólogo, si una persona te hace una verbalización de esta naturaleza, por qué tú no te lo puedes quedar? ¿Por qué necesitas la asistencia de un psiquiatra? Me gusta mucho esta frase de siendo cualquier cosa posible, en lo que tenemos que concentrarnos es en qué probable es que algo acontezca, ¿no? Si una persona comienza a verbalizar estas ideas, siempre va a ser mejor correr el riesgo, referirlo y tener una equivocación, porque sea una situación que no sea de riesgo alto, que quedarnos con ese paciente, darle una contención que sea apenas suficiente y que finalmente termine pues con que el paciente atente contra su vida o atente contra la vida de alguien más. Entonces lo que hace un médico psiquiatra, por lo que yo estoy entendiendo, es el hecho de generar una valoración con respecto del nivel de riesgo, y en segundo lugar tiene la capacidad de intervenir de otras formas que nosotros no tenemos, que es el hecho como de medicar al paciente, etcétera, etcétera. Alguna vez, bueno, estábamos platicando, preparando el programa, yo les quiero compartir esta anécdota. En las redes sociales se preguntan muchas cosas el día de hoy, y luego de repente en grupos de psicólogos, ¿no? En grupos de personas de la salud mental, también yo quisiera compartirles el día de hoy que hay colegas, digo que también es bueno, como, ¿cómo puedo decirlo? O sea, como externar este tipo de dudas, ¿no? Y hay colegas que de repente dicen, ¿qué hago si un paciente me dijo que quería suicidarse? ¿Qué hago si un paciente me dijo que quería atentar en contra de la vida de alguien más? Y entonces algo que yo respondía es, pues rezar, ¿no? Eso es todo lo que te queda. Para que no cometa algo en contra de su vida, en contra de alguien más, porque precisamente son personas, médicos, psiquiatras como Fernando, quienes realmente nos permiten, a partir de una referencia precisamente, el hecho de poder decir sí hice mi trabajo, ¿no? Que aparte es un procedimiento obligatorio de la NOM 025, es decir, no nada más si tú te quedas con un paciente, estoy entendiendo, no nada más estás atentando en contra de la vida del paciente, sino que además estás rompiendo una norma oficial mexicana. ¿Qué tipo de información? Es una pregunta súper importante. O sea, está claro que yo no me puedo quedar con el paciente que me verbaliza esto, pero ¿qué tipo de información? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que observar como psicólogo en mi consulta? Interacciones, discursos, ánimo, afecto. ¿Qué es lo que yo tengo que observar como para determinar que es una persona que requiere de la valoración de un médico psiquiatra? Fíjate que una de las cosas que más hemos platicado en varias ocasiones es que algunos pacientes
tienen la capacidad de fingir, algunas personalidades tienen la capacidad de fingir casi cualquier cosa, pero el afecto no se puede fingir, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos al lenguaje no verbal del paciente. En la mayoría de los casos, cuando una persona ha decidido quitarse la vida, se siente tranquila. Tenemos que entender que esta situación ocurre cuando el paciente ha tenido una situación para la que no encuentra solución. Y la idea de quitarse la vida es la solución que no ha encontrado. Entonces podemos ver, y la mayoría de las veces vemos a personas muy tranquilas, que incluso están tratando de consolar al terapeuta, que están negociando su salida, pero el lenguaje no verbal es el que nos va a dar la pauta para pensar que no es un paciente que está preparado para el alta, que no es una mejoría como la que nos intenta plantear. Evidentemente va a haber otros pacientes con otros trastornos que también tenemos que considerar, principalmente la ansiedad. Es mucho más probable que una persona intente atentar contra su vida en una situación de angustia extrema que incluso en la depresión. Y, por supuesto, los pacientes psicóticos. Entonces, la exploración del estado mental sigue siendo la herramienta, a pesar de que se han desarrollado varias formas de evaluarlo de manera objetiva. Nada sustituye la entrevista con el paciente y estar atentos a la comunicación no verbal. Aparte de la comunicación no verbal, ¿qué te dicen las personas? ¿Qué nos podrían llegar a decir las personas que requieren de una valoración psiquiátrica como para proteger su vida? Hay que hacer una diferenciación entre la ideación y la planeación suicida. Aquellos planes formales, como cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, qué es lo que tengo planeado que mis familiares hagan cuando encuentren mi cuerpo, qué es lo que tengo planeado hacer cuando haya cometido el asesinato. Esas son las cosas que se tienen que platicar y hay muchos mitos al respecto. A ver, adelante, por favor. Solemos pensar que sacar el tema de la muerte en una sesión le va a dar la idea al paciente. Y la mayoría de las veces hablar de esto con el paciente les puede producir tranquilidad y puede funcionar como una barrera de contención. Eso nos permite, en segundo término, pues hablar de los antecedentes, ¿no? Si tiene antecedentes de autolesiones no suicidas, de qué manera lo ha hecho, cuántas veces lo ha hecho, si tiene los medios, si realmente cuenta con medios para atentar contra su vida. No es lo mismo una persona que tenga una fantasía de muerte, es decir, me quiero morir y yo me gustaría salir y que me atropellaran, a una persona que ha comprado raticida, que sabe a qué horas se lo va a tomar, a qué horas nadie en su casa lo va a vigilar. Y estas son las cosas que tenemos que explorar junto con los antecedentes. Los antecedentes nos van a dar una gran idea acerca de que esta situación realmente se lleve a la práctica. Entonces aquí nos estás hablando de dos situaciones, ¿no? Unas que son como las fantasías de muerte, ¿no? Y los planes. Así es. Pero en ambas situaciones es necesaria la participación del médico psiquiatra. Sí, creo que otra vez, creo que vale más equivocarse, ¿no? Como les comentaba Jorge, en medicina interna yo puedo, por ejemplo, recibir a un paciente con dolor precordial, ver un electrocardiograma y de repente no estar seguro de que algo ocurra. Y tengo entonces que hacer una gestión acerca de mis propias emociones para ver si me voy a quedar ese paciente porque realmente estoy seguro de que no tiene nada, o si me lo voy a quedar por miedo a hacer el ridículo o por miedo a cualquier otra cosa. Entonces siempre es mejor correr el riesgo, equivocarse, a poner en riesgo a una persona, a un usuario, y pues atentar así también contra su familia. Sí, porque de veras es bien común, y no sé si ustedes han atravesado también por esto, de que la comunidad de la salud en general
es muy dada a decir este diagnóstico está mal, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de esto otro? ¿No fuiste a la escuela? Es decir, o sea, es un medio que tiene una perspectiva bien crítica, ¿no? Y bien gacha acerca de todo este tipo de situaciones que no favorecen nada el que nosotros podamos proteger con una hoja de referencia a este tipo de usuarios. Entonces, miren, de ese chance, como dice Fernando, ¿no? Él dice, es mejor, con toda la humildad que creo que nos caracteriza a este tipo de profesionistas, es mucho mejor tener la humildad de decir, bueno, pues sí me equivoqué, ¿no? Y aprendí algo acerca de esta referencia. Claro. Pregunto, me documento, me hago un curso, examen mental, etcétera, etcétera, pero no corrí el riesgo de poner en peligro la vida de alguien. Así es. Tenemos que ver más allá, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Al final, el atentar contra la propia vida, el atentar contra la vida de alguien, no es una situación individual, ¿no? Va a afectar a la familia. Durante mucho tiempo se pensó si el suicidio tenía alguna base genética, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es más frecuente que los familiares de una persona suicida se suiciden? Estos antecedentes son importantes. Uh-huh. Hay que explorarlos y hay que estar atentos a ellos. Uh-huh. Tú decías hace rato, entonces, fantasías de muerte, no sé, como las ideas. Uh-huh. ¿En qué difieren, por ejemplo? Porque este término, al menos a mí me resulta novedoso, ¿no? Yo había escuchado hablar de, bueno, ojalá que me diera una enfermedad muy grave y que ya terminara con mi vida de una vez por todas. Uh-huh. ¿No? A este otro discurso de, yo siento que yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Claro. Sí, de hecho serían como tres cosas diferentes: las fantasías, ajá, a ver, la ideación y la planeación suicida, ¿no? Fantasías, todos tenemos fantasías en relación con la muerte, no necesariamente con nuestra muerte. Muchos de nosotros en algún momento determinado decimos, incluso coloquialmente es aceptado, ¿no? Quisiera matar a mi jefe, no sé. El día que yo me muera. Exacto. Y esas son fantasías y no implican psicopatología. Uh-huh. Es algo que cualquier persona puede tener. Aumentan en frecuencia, aumentan en intensidad, claro, en el transcurso de algunos trastornos mentales, uh-huh, por supuesto. Posteriormente vendría la ideación, ¿no? Esa fantasía que yo tenía de morir y de que mi familia sufra, de que mi pareja se arrepienta. Ahora, ¿qué voy a hacer para llevar a cabo esa fantasía, ¿no? Y después de estar ideando, entonces viene la estructuración, y esa es la parte en la que tenemos que tener cuidado, ¿no? El cómo, el cuándo, el dónde y el qué voy a hacer. Y así como una estructura muy bien, como si ya tuvieras una agenda. Así es. De las ideas suicidas, ¿no? o de las ideas homicidas. Y es bien curioso, tú me hiciste pensar en una paciente que dijo, bueno, mira, estoy tan desesperada con esta situación X, con mi pareja, uh-huh, que lo que yo quise hacer, bueno, que lo que yo hice, ¿no? Fue escribir una carta de que no se preocuparan, que yo iba a estar muy bien. Me abrí una botella de whisky de más de 12 años, ¿no? Uh-huh. Un single malt, y ya tenía una pistola. Entonces me tomé media botella de whisky y a la hora de que tuve la pistola en la cabeza dije, pero ¿qué va a ser de mi mamá? ¿Qué va a ser de mi papá? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo me van a encontrar aquí en mi despacho? Y me dijo, y entonces me detuve, ¿no? Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, ahí nosotros podemos pensar que hay como cierta conciencia de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, si no recurrimos a ti, podemos dejar ir a la paciente porque no lo hizo, ¿no? Y porque te jura y te perjura que no lo va a hacer. Así es. Que no es necesario llamarle a alguien, pero de repente a lo mejor hay una situación con su marido, ¿no? Uh-huh. Que sí la pone en una situación emocional a donde ya no nada más se tome media botella de whisky, ¿no? Sino se tome 3/4 y entonces sí atenta en contra de su vida, ¿no? Así es. Hablábamos hace rato, ¿no? Evidentemente, si ustedes refieren a un paciente con el psiquiatra
y el motivo de la referencia es esta ideación o esta estructuración suicida, es lo primero que vamos a explorar. Si nosotros consideramos que la probabilidad es baja, tendríamos entonces que pensar en valorar la impulsividad. Es muy probable que esta persona realmente no quiera morir. Sí, claro. Es muy probable que esta persona no tenga la intención de matar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ocurre algo? Y entonces esta impulsividad pierde control, esta frustración pierde control, y entonces cometen un acto que por cuestiones fortuitas las puede matar o los puede llevar al asesinato, ¿no? Entonces también hay que valorar esta parte acerca de la impulsividad, de la personalidad y de los trastornos del afecto. Entonces habría que tener... nosotros estamos acostumbrados aquí en Psicoterapia 13, y es también lo que les decimos a nuestros alumnos, que me parece que es algo que tú nos compartiste en un curso y te lo agradecemos muchísimo, que si hay una idea, ¿no? o sale a flote la palabra muerte, ¿no? Sale a flote la palabra plan, las ideas, fantasías, etcétera, etcétera, suspendemos toda nuestra entrevista. No importa la corriente que tú manejes, no importa si eres cognitivo-conductual, psicoanalista, la corriente que ustedes buscan y manden sistémico. Tienes que suspender la entrevista que estás haciendo y enfocarte en esta otra entrevista para determinar, como hace rato tú muy bien decías, como el nivel de riesgo, ¿no? Pero el hecho de que estas ideas, fantasías y el plan, ¿no? se combinen, como tú dices, como con el afecto, ya son indicadores de que tenemos que referirlo de inmediato, porque el hecho de no referirlo, es decir, el hecho de no generar una hoja de referencia describiendo, como tú hace rato decías, ¿no? ¿Por qué nos consultó el paciente? ¿Y por qué te lo estoy mandando? Es decir, motivo de consulta y motivo de referencia. Ahorita vamos a hablar de la información que Fer y que a los psiquiatras que nos apoyan en este tipo de tratamiento les serviría muchísimo, pero es una obligación precisamente referir. Entonces, déjame hablar un poquito de este tema, que me parece que también es un tema bien importante. Una vez que yo ya detecté estas tres dimensiones, fantasías, ideas, planes, que se combinan con el afecto, que se combinan con los antecedentes, motivo de referencia. ¿Qué necesito yo mandarte? ¿Qué necesitan los psicólogas mandarte como para facilitar el trabajo? Estas dos partes que tú decías son las más importantes. Lo que ustedes ustedes nos pueden ayudar mucho es en decirnos claramente cuál fue el motivo por el que el paciente llegó a su consulta y cuál es el motivo por el que ustedes lo refieren con nosotros. Evidentemente, ese motivo puede ser el mismo. El paciente puede llegar por ansiedad y ser referido porque después de varias sesiones la ansiedad estorba el trabajo terapéutico. Y entonces nosotros vamos a concentrar en esa situación, en dar solución a ese problema. Pero si el motivo de referencia es esta ideación suicida, entonces a la hora de valorar al paciente la agenda cambia completamente. Aquí hay una situación, lo voy a poner en términos muy de administración, ¿no? Adelante. Pero en primera instancia, la agenda que tenemos que atender es la que ustedes nos proporciona. Si yo no tengo una relación con el paciente, si es un paciente que está suspicaz, puede estar negando activamente cualquier idea frente a mí, y esto ocurre muy frecuentemente. Por eso la identificación del motivo de referencia para nosotros es muy importante. Nosotros entonces procedemos a hacer otro tipo de estrategias para valorar el riesgo. Clasificamos este riesgo y entonces valoramos otras situaciones contingentes, decíamos por ejemplo la impulsividad o la presencia de otros trastornos. Así es como el equipo se conforma. Ustedes pueden identificar claramente incluso aquellas situaciones que son útiles y que dan la pauta para que nosotros decidamos si el tratamiento farmacológico realmente va a hacer una diferencia, si el paciente necesita hospitalización o si el paciente puede regresarse con la persona que lo refirió para recibir psicoterapia, ¿no? Habitualmente nos enseñan
que una de las cosas que no tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes es provocar la idea, ¿por qué no te has suicidado? ¿No? ¿Por qué no lo has logrado? Y en ese sentido yo quedé fascinado con una pregunta que aprendí con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que tú en ese momento que tenías la botella y que tenías la pistola finalmente no te suicidaras, ¿no? Esos son recursos y eso es lo que puede hacer la diferencia entre ver si un paciente puede ser seguro, valorado, tratado en un primer nivel de atención con médicos generales, con psicólogos, en un nivel segundo de atención con psicólogos, con psiquiatras, o qué destino le vamos a dar a ese paciente. Es decir, ahorita tú me acabas de dar una idea, que es, ya sea que tú tengas un plan, ¿no? Que lo estés pensando, o que tengas, ¿cómo puedo decirlo? O sea, discursos contigo mismo de manera constante acerca de morir. Hay por ahí detrás es decir, como que son eventos, ¿no? Que podemos clasificar así como en un bloque, ¿no? Ideas, fantasías, planes, antecedentes, impulsividad. Me encanta la idea. Pero también siento que detrás de todo esto hay como decía Michael White en la terapia narrativa, hay una historia, ¿no? Que la gente se cuenta a partir de estas ideas, del plan, de las fantasías, que me parece que también es material muy valioso que nosotros podríamos enviar a profesionistas como Fernando, como el doctor Fernando, y que en determinado momento también nos pueden servir a nosotros para generar nuestras intervenciones, ojo, antes de referir. Así es, insisto, creo que lo que tenemos que tener muy claros psicólogos y psiquiatras es que somos parte del equipo. Y te volteo la pregunta, ¿no? ¿Por qué los psiquiatras necesitamos de los psicólogos? Porque ustedes son capaces realmente de solucionar problemas, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, hay una gran diferencia entre tener un dolor porque tienes una pelota en la cabeza y darte un analgésico, sí, y quitarte la pelota, ¿no? No todos los pacientes se van a beneficiar de un tratamiento farmacológico y muchos en cambio van a obtener realmente soluciones con la psicoterapia. La única manera que nosotros tenemos de valorar esa situación es a través de la información que ustedes nos compartan. Sí, es cierto. Entonces creo que nuestra función es valorar, ¿no? Ideas, fantasías, planes, antecedentes, impulsividad, hacerte llegar el motivo de consulta, como esta chica, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de atender, que su problema era un problema, digamos, marital. Ese es el motivo de consulta, pero el motivo de la referencia es como este plan, ¿no? Y que ya prácticamente es un intento suicida de que lo detuvo. Ok, muy bien. Este es el tipo de información que necesitas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque no le podemos entregar la hoja de referencia al paciente, porque obviamente viene con un estado alterado de la percepción y necesitamos de un tercero. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos siempre que tener un teléfono de contacto, ¿no? No debemos dejar, evidentemente, al paciente solo en ningún momento. Si nosotros consideramos que es un paciente que tiene un riesgo suicida o homicida serio, importante, entonces tenemos que acompañarlo hasta el momento en el que estamos seguros de que un familiar puede hacerse cargo de la situación. Claro. Esto también nos permite valorar las redes de apoyo. Y en la mayoría de las escalas que se utilizan, por ejemplo, en los servicios de urgencia, las redes de apoyo son un factor determinante para decidir el destino de ese paciente. Entonces, permanecer con él, comunicarnos con su contacto seguro y valorar la respuesta del contacto y entonces de las redes de apoyo. Y obviamente a este contacto, que hace rato mencionamos que tiene que ser un familiar directo, a este familiar directo sí entregarle la hoja de referencia.
Claro. ¿no? Porque a lo mejor a algún profesionista se le puede hacer fácil, por ejemplo, decir, sí, mira, ya tengo un motivo de consulta, un motivo de referencia, ya hice mi referencia porque este cuate que estoy atendiendo tiene un plan, hablo también de los antecedentes y le doy la hoja de referencia a él. Nosotros no sabemos si este paciente, precisamente por estar en un estado alterado de la percepción, va a llegar contigo. Necesitamos procesamiento de un familiar, ¿no? de una red de apoyo. Claro. Antes de pasar al siguiente tema, al último ítem de la conversación que estamos teniendo muy agradablemente contigo, Fer, con todo nuestro auditorio el día de hoy, queremos invitarles a que nos hagan una o dos preguntas si ustedes tuvieran dudas con respecto del procedimiento, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ale Muñoz, Rocío Ortiz, Mónica Granillo, Mónica Cruz, Al Muñoz, Mel Rodríguez, bienvenidas y bienvenidos a su programa Lo que importa en psicoterapia. Entonces, Fer, déjame, ya como por último, si ustedes tienen una pregunta, por favor, háganosla llegar. Muchísimas gracias por el favor de su atención. ¿Qué le recomiendas a los médicos psiquiatras? ¿Y qué le recomiendas a los psicólogos? Con la finalidad, ¿no? Con la intención de que realmente conformemos este buen equipo que siempre se merecen los pacientes para recibir una atención oportuna. Creo que tenemos que aprender a gestionarnos nosotros mismos. Creo que tenemos que aprender a reconocer nuestros límites. Al final, en la actualidad, la inteligencia no está en qué tanto sepamos, sino en dónde vamos a obtener aquello de lo que no contamos nosotros. Entonces tenemos que reconocer nuestras limitaciones a la hora de tratar, por ejemplo, psicoterapéuticamente a un paciente, ¿no? Tenemos que recibir entrenamiento, tenemos que estar abierto a todas estas cosas que nos complementan. Creo que los psicólogos tienen que tener una mayor preparación en la exploración del estado mental desde el punto de vista psiquiátrico. Yo siempre he considerado que ustedes son los expertos en la entrevista, pero tienen que aprender a distinguir justamente esas señales de alerta con toda claridad, ¿no? Eso es lo que pienso que nos beneficiaría y terminaría por beneficiar al paciente, que al final pues es el objeto de que nosotros seamos. Sí, porque nos debemos a nuestros pacientes. Si no hay pacientes, nuestra profesión no tiene sentido, ¿no? No habría psiquiatras, no habría psicólogos. Si no hay pacientes, no tenemos sentido. Nos debemos a nuestros pacientes. Entonces, tu idea es que los psiquiatras se acerquen un poquito a lo que nosotros hacemos en el ámbito psicológico, psicoterapéutico, y que los psicólogos nos demos chance también de acercarnos al ámbito psiquiátrico en cuestiones del examen mental. Dice aquí Jessie, pues se dice, ¿qué pasa? Es una pregunta bien importante. ¿Qué pasa con un adolescente? Y no solo un adolescente, sino cualquier tipo de paciente con riesgo suicida. O sea, tú ya lo identificaste en estas 4 dimensiones, pero los papás no creen o no le dan importancia a pesar de las explicaciones que amerita la referencia a psiquiatría, ¿sí? O sea, como ¿qué puedo hacer yo, psicólogo, si los papás no van a llevar al paciente a psiquiatría? Es una situación muy compleja, ¿no? Porque además tiene varias posibles respuestas. Digo, lo más sencillo sería afrontar la situación desde el punto de vista legal, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en psiquiatría tenemos figuras de internamiento involuntario, incluso cuando los papás no están de acuerdo. No sé qué tanto sea para ustedes sencillo hacer este tipo de intervenciones, pero al final creo que, y es algo que aprendí con la terapia sistémica, es muy probable que este deseo, esta fantasía, este plan suicida del adolescente sea solamente una manifestación de cómo está comportándose el sistema, ¿no? De la familia. En muchas ocasiones la valoración del sistema puede darnos la oportunidad
de movilizar a aquellas personas que tienen resistencia, principalmente los padres. ¿No? Por medio de las escenificaciones y pues las preguntas circulares, ¿no? Son muy útiles a la hora de hacer este tipo de intervenciones. Y en el caso, ¿no?, de que realmente ya los papás o las personas que se tienen que ser responsables de este tipo de pacientes de plano no lo quieran llevar, nos firman una hoja de exhibición de responsabilidad, ¿no?, donde nos dicen: mira, yo te entregué la información, yo te dije que era necesario ir al psiquiatra, te hablé de los beneficios de ir con el psiquiatra, te hablé de las posibles consecuencias de no ir, y entonces tú me firmas que a pesar de que yo te dije eso, ya no lo vas a llevar. Nosotros en toda la historia, en 10 años que llevamos trabajando con psicoterapia, aquí dentro de Psicoterapia 13, nunca nos hemos encontrado, gracias a Dios, con este tipo de situaciones, pero si nos llegáramos a encontrar, tenemos ahí el formato de exhibición de responsabilidades. Dice aquí Natalia Paz, última pregunta, dice: me pasó algo con mi sobrino, tiene 5 años, la madre de él falleció hace un año, me dijo que quería ser soldado para matarse, que él quería irse donde la mamá, que le extrañaba mucho. Estos son el tipo de fantasías, ¿no? Creo que en este niño tiene que valorarse si realmente tiene un trastorno mental, un trastorno afectivo, aunque lo más probable es que responda mejor a la psicoterapia. Pero la valoración sigue siendo la misma, ¿no? La probabilidad de que estos planes se consumen depende de los medios. Y no podemos quitarle importancia a la verbalización solamente porque es un menor. Sí, claro. ¿No? Como tú dices, la medida es la misma, ¿no? Motivo de consulta, motivo de referencia, ideas, fantasías, planes y antecedentes. Muy bien. Algo con lo que quisieras despedir el programa del día de hoy. De veras, muchas gracias por haber venido. Al contrario, realmente me interesa mucho este tipo de situaciones en las que podemos estar en contacto psiquiatría y psicología. Creo que me beneficio mucho de ellas y me da gusto poder aportar algo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fer. ¿En dónde, antes de que te nos vayas, dónde te pueden encontrar? Danos tus teléfonos, los medios de contacto, por si nosotros requerimos de tus servicios, que nosotros aquí en Psicoterapia 13, déjenos decirles, él es nuestro psiquiatra de confianza, ¿no? Siempre que tenemos en la línea telefónica a alguien que nos dice que hay una alteración de la sensopercepción, antes de darle cualquier consulta, nosotros se lo enviamos a Fer, y como para una valoración, ¿no? Porque también somos de la idea de que no nos gusta que los pacientes vengan a dar la vuelta, ¿no? Y o sea, ya sabemos que es una situación de riesgo, se lo enviamos a Fernando. Si en nuestra consulta, por ejemplo, también hay alguna situación de riesgo a donde alguien manifiesta alguna idea, alguna fantasía o algún plan de atentar en contra de su vida o de atentar en contra de alguien más, de volada hacemos una referencia, se los mandamos a Fernando. Entonces, danos tus teléfonos, por favor. Sí, claro, muchas gracias. El 771-567-5400 o el 771-138-1554. Ok, bueno, después de la transmisión en vivo ustedes pueden regresar el video para ver los números de teléfono, y él está en Facebook como Luis Fernando Aguirre Covarrubias. Luis Fernando Aguirre Covarrubias. También les vamos a dejar ahí la etiqueta al terminar el video del día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos, como siempre, que la información que les hemos presentado sea de utilidad para su ejercicio profesional, que sea de utilidad también para poder acercar un poquito más estos lazos, ¿no?, de profesionales y de amistad que tenemos como con Fernando, entre los psicólogos y los médicos psiquiatras. Y no se olviden que tienen una cita este próximo martes 30 de julio en punto de las 6 de la tarde, en este mes de julio de las situaciones de riesgo, en su programa Lo que importa en psicoterapia. Hasta la próxima.